Queridos amigos, hoy tengo el placer de presentarles a alguien que ha sabido reinventarse frente a la adversidad y que con su experiencia y conocimiento ha contribuido a que personas, organizaciones y países alcancen los cambios que tanto anhelan. Se trata de Esteban Gervasi, un analista político con una de las voces más directas y valientes sobre la realidad venezolana y latinoamericana. Proveniente de una familia con un sólido legado diplomático y literario. Esteban ha forjado su propio camino como estratega y crítico del socialismo del siglo XXI, siempre ofreciendo una perspectiva profunda y audaz. Hoy conoceremos su historia, su visión sobre la situación latinoamericana y muy especialmente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Bienvenido, Esteban. Buenas tardes, ¿cómo andas? Una amistad de muchos años y de mucha relación familiar y de trabajo y de esfuerzo, porque tu papá y mi mamá y mi tía Aura fueron grandes compañeros de lucha en el movimiento vecinal y eso ayudó mucho a que en Venezuela se lograra la descentralización, sobre todo para escoger a los gobernadores y los alcaldes por la vía del voto popular, porque la gente que no tiene memoria, que son gente muy joven, no sabían que en Venezuela tanto los gobernadores, alcaldes, inclusive los prefectos los nombraban directamente desde Caracas. Entonces, Enrique Fernando, gracias por esta invitación porque sé que va a ser muy agradable. Espero serlo, como siempre soy, lo más honesto posible. Y bueno, todas las bendiciones para ti, para toda tu familia. Y me encanta verte con esa cara tan rejuvenecida que tienes. Estás reinventado. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, estás recordando a tu mamá, a Ligia, a, Mi tía Aura. a Aura, que me acompañó a mí también, por supuesto, la hermana de mi padre durante tantos años. Y en eso es el cariño porque los vecinos logren resultados en donde viven, desde el lugar en donde viven. Por eso la descentralización fue algo que apasionadamente abrazó tu mamá, abrazó mi padre, y bueno, se convirtió en una realidad para Venezuela durante varios años. Sin Mira, Enrique embargo, Fernando, pero hay un detalle que siempre, perdón que te interrumpa, pero es cosa que vamos a ir metiendo en el programa, porque fíjate, los gobiernos más directos que tiene un ciudadano siempre son el gobernador y los alcaldes, y los concejales y los miembros de la junta parroquiales tú nunca ves un presidente, un ministro, es muy difícil llegar al poder ejecutivo. En cambio, cuando tú llegas a los gobiernos locales, es donde realmente tú haces tu vida diariamente y es donde te desarrollas. Entonces, en el caso de Venezuela, que lo hablaremos más adelante, cómo este régimen militar corrupto y delincuencial está separando al ciudadano precisamente de los gobernadores y los alcaldes. exactamente, y ahora que nombras a tu madre, quien fue la fundadora de la escuela de vecinos, recuerdo, Sí, de FACUR, y quisiera, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de toda Venezuela. quisiera saber un poco para que todos conozcamos un poco más sobre ti, ¿no? ¿Cómo influyeron tus padres, pues, en quien es hoy Esteban? Fíjate, mi papá fue un hombre de verdad que admiré mucho, lo perdí muy joven. Yo tenía apenas 16 años cuando mi papá muere. Mi papá fue un hombre que luchó por la democracia venezolana, pasó muchos años en una cárcel en Caracas, después en Ciudad Bolívar. Eso fue cuando El Pérez pa- Jiménez. Cuando Marcos Pérez Jiménez, el padrino de mi mamá era Pedro Estrada. Imagínate. Sí, porque es de Wiria. Mi mamá nació en Trinidad, se crió en Wiria, igual que mi tía Aura. Y Pedro Estrada, que era padrino de mi mamá, cuando mi papá estuvo al principio de los años 50, estuvo en todas estas conspiraciones para lograr la democracia. Era una persona muy cercana a Betancourt y logró penetrar a Marcos Pérez Jiménez como jefe de prensa. Pero Pérez Jiménez lo agarró ahí mismo y por supuesto fue uno de los hombres más torturados de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y
Pedro Estrada, por supuesto, porque mi mamá era padrino de mi mamá y sabía la relación, se ensañó contra ambos, contra tanto mi mamá como mi papá. Mi papá cuando cae Perejima en el 23 de enero del 58, no lo conseguían. Y te voy a contar una anécdota. Mi papá estaba en un solitario, que era un hueco que estaba como a 500 metros de la cárcel de Ciudad Bolívar, y lo consiguen el 26 o 27 metió en un hueco, pesaba una cosa así como 44 kilos, y se lo llevan a mi abuela, Ana María, en Valencia, y mi abuela no lo reconocía, decía, no, ese no es mi hijo, me traen a Wow. mi hijo. Y eso era tristísimo, porque mi papá, a raíz de esa cárcel, mi papá sufrió muchos temas estomacales y muere precisamente por un infarto en el intestino, por un mal diagnóstico, pero a causa de todas las enfermedades. Bueno, en aquella época te puedes imaginar Ciudad Bolívar metido en un hueco, qué enfermedad no viene. ¿Y Ahora, tú mi papá era recuerdas un hombre eso? sin... No, yo recuerdo, mi papá nunca nos habló de eso, sus grandes compañeros que iban mucho a reuniones en mi casa, ellos jugaban mucho dominó. Mi papá era un hombre muy cristiano, muy católico, de una persona que nos llevaba a misa todos los domingos, pero mi papá fue un hombre sin rencor. Te cuento otra anécdota. Me acuerdo que había un señor que iba todos los 15 y los 30. En la puerta de mi casa había un muro bajo donde nos sentábamos todos. Y este señor siempre hablaba con nosotros, un señor moreno alto. Y el día que muere mi papá, ese señor estaba en el entierro y lloraba. Y yo le pregunto, ¿quién es este señor que toda la vida lo hemos visto? Y me dijo, bueno, ese señor tu papá lo llevó toda la vida. Ese fue uno de los grandes torturadores de la Seguridad Nacional. Y después que salió, que se acabó la dictadura, nadie le quería dar empleo, nadie lo quería ayudar y tu papá lo ayudó. Y Imagínate. hasta el día que murió mi papá siempre lo ayudaba. Mi papá realmente, yo, no es porque era mi padre, pero era un santo. Y eso para nosotros era un tema bastante sagrado y un hombre sin rencor. Yo me enteré de los cuentos de la cárcel por sus amigos, periodistas o gente como inclusive el negro. eh, Había una cantidad de periodistas que siempre, Moradel, Pepe Moradel, estaba el negro Fonseca, Héctor Mujica, Macei, estaba Miquelena, por cierto. Yo tuve una relación con Miquelena de adulto, porque Miquelena quiso mucho a mi papá porque estuvieron presos mucho tiempo. Mi papá en la cárcel era el cocinero, era el que llamaban Chepo. Ya, pero un hombre que en su corta vida hizo muchas cosas, fundó los criollitos de Venezuela, cosa Wow. que de poca gente sabe. En los libros de historia de la Fundación Polar está eso, porque, porque por cuestiones políticas, algunos periodistas, por tener diferencias personales conmigo, han querido borrar eso, pero eso está escrito. El Mono Zuluaga, el viejo de Chene, todos ellos fueron fundadores. Y Ah, nosotros, pues yo jugué pelota muchísimo hasta el día que murió mi papá. Mi mamá, por el contrario, era una mujer muy joven. Cuando cae Pérez Jiménez, funda la primera asociación de vecinos del país que se hizo en la Floresta y fue una luchadora. Después fundó FACUR, que era la federación de todas las asociaciones de vecinos en toda Venezuela, y luchó por la ley orgánica de régimen municipal, la descentralización. Yo me acuerdo que en la Floresta, que es una organización de clase media que se construyó al este de Caracas, querían hacer una vía, unos militares que habían montado un guiso con unos edificios en Altamira, y mi mamá nos amarraba en la puerta, en la calle, en unos tubos, precisamente para que no pasaran los camiones militares y los camiones de construcción. Mi mamá siempre ha sido una guerrera, hoy tiene 92 años, o que me perdone que dije la edad, pero, pero sigue siendo una persona de mucha fortaleza, de muchos valores republicanos, una mujer de familia, protectora, igual que mi tía Aura. Mi tía Aura era exactamente igual. Por cierto, mucha gente decía que yo era hijo de mi tía Aura porque me parecía más a ella que a mi mamá, pero son dos mujeres que yo admiré mucho y quise mucho toda la vida. Y Pero eso es ese importante. espíritu guerrero, Esteban, uno lo nota cuando uno estudia un poco tu vida, porque tú has tenido desde joven, desde niño, que lidiar con una situación que has tenido dislexia, pues.
Y Sí, en el camino también has tenido que enfrentar el cáncer y sin embargo, con esa exactamente. resiliencia y esa fuerza, ¿cuál es el truco? No, el truco es Dios, es entregar tu vida a Dios, que es el mejor médico, es el que nunca te abandona, porque debajo de Dios están tus ángeles protectores. Yo soy muy devoto de San Judas Tadeo, devoto de muchos años. O sea, yo soy una persona que he recibido milagros a diario. Y perdona que me Tran conmueva. No, no me conmuevo, sino por la verdad que uno puede expresar. Yo te puedo contar anécdotas todos los días de milagros durante mi proceso de cura del cáncer. Yo descubrí que yo era disléxico muy mayor cuando estudiaba Derecho en la Universidad Central, que tenía una amiga que hacía psicoanálisis, porque yo estudié 12 años psicoanálisis. Y un día me dice, mira, yo te noto un poco de dislexia, te come las palabras, cuando escribes inviertes números. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo se cura eso? Y me dijo, bueno, el loro viejo no aprende a hablar, me dijo. Pero yo tenía 28 años, pero me dio algunos trucos que me han servido. A veces tengo la dislexia más fuerte que otros días. Eso es una cosa que es muy difícil controlar. Y eso se debe porque mi mamá, estando en estado mío, le dio sarampión y tenía creo que 5 o 6 meses y el médico le dijo, mira, Lidia, tienes que abortar a este muchacho porque va a venir con problemas neurológicos. Y ya muchos amigos míos me dicen hoy, se ríen, me dicen, ahora te entendemos porque, porque eres así. Pero los milagros existen. Cuando tú tienes fe y te digo, y me conmuevo porque yo los he vivido, no es que me los han contado ni es que me los he alucinado. Entonces tú te reinventas a diario porque Dios siempre te da una oportunidad. Y ¿Cómo lo cuando has tú crees, sentido? ¿Cómo has sentido el milagro? Que eso bueno, me te puedo contar milagros como que un día voy a una misa y tengo dos libros de San Judas Tadeo y había unas reliquias puestas en una mesa, por cierto, el 28 de octubre, el día de San Judas, y había una mesa con dos reliquias, no había ninguna vela, ninguna lámpara ni nada. Yo voy y le rezo, después me voy a un San José, le prendo una vela, porque en mi casa todos nos llamamos José, la quinta de nosotros se llama José, San José, y mi papá era muy devoto de San José, siempre viajábamos, íbamos de viaje y tenía un San José chiquitico y mi mamá lo tiene en el copete de su cama. Y yo pongo dos libros, Enrique Fernando, y cuando los voy a agarrar estaban más calientes que una plancha prendida. Y los agarro y me quedo impresionado y ahí mismo me lo empecé a pasar por la espalda donde tenía en ese momento, hace 1 año y medio, 2 años, tenía los tumores más grandes de mi cuerpo. Eso me ayudó. Te puedo contar otro. Un día en donde estaba viviendo bajo mi tratamiento, un muchacho moreno americano que yo no conocía me fue a llevar un colchón a mi casa, a mi apartamento y entrega el colchón, yo lo acompaño abajo en el edificio, él se va a los 5 minutos, eh, recibe una llamada de vuelta y él me dice, mire, ¿puedo hablar con usted? Y yo le digo, sí, ¿se te quedó alguna herramienta, algo? No, no, yo quiero hablar con usted. Me devuelvo y en medio de la calle, para su camión, era un pastor cristiano, sin yo haberle dicho que tenía nada, me pone la mano en la espalda y empieza a orar conmigo en inglés. Y la energía que me transmitió y cuando él está orando, le está pidiendo a Dios que me cure del cáncer. O sea, sin saber, o sea, explícame tú si eso no es un milagro. Wow. Todos los días tengo anécdotas diarias de cantidad de cosas que me pasan, que se me abren las puertas, llego a los médicos correctos, voy al hospital que es. O sea, es una fortaleza que si alguien está en esta posición y está viendo este programa, hay 4 elementos que son necesarios para la cura de una enfermedad como esta. Y en el caso mío, que es un cáncer que no tiene cura, que se llama múltiple mailoma, yo estoy ahorita en lo que se llama en remisión, pero tengo que estar en mantenimiento permanente de quimioterapia. Pero te digo, son 4 elementos. Uno, la familia y los amigos, que eso es importantísimo. Segundo, el equipo médico al cual tú decides. Tres, los recursos. Los recursos quiero decir que tú mismo no te limites si tienes un seguro de vida, si tienes dinero, porque esta es una enfermedad que en el caso mío come mucha riqueza. Un momento que a mí no me da vergüenza decirlo, uno queda casi en la calle y eso es un tema importante, pero el más importante que lo ve para el final
es Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la Virgen. Entonces, cuando tú tienes esa fortaleza, cuando tú te pones en manos de Dios, cuando yo me enteré, yo me acuerdo que yo estaba con el presidente Pastrana en mi casa en Miami y fue el día de mi cumpleaños. Y yo le digo a mi esposa, él, mira, yo tengo un cáncer. Estaba el presidente Pastrana conmigo sentado en la terraza de mi casa. Ese fue el último día que me pude tomar un whisky, por cierto. No tomé más nunca un whisky. Y yo no tomo, yo nunca fui tomador, pero ese día siempre me fumaba un habano y me tomaba un whisky. Y le dije a los dos, bueno, mi esposa, por supuesto, se conmovió él muchísimo, porque yo tengo una amistad con el presidente Pastrana de muchos años y familiar también. Y realmente yo me había, horas antes, me había entregado a Dios. Le dije, Dios, estoy en tus manos, nosotros no somos nada, somos miserables, somos realmente, como le dijo Jesús, aquel soldado romano, el soldado le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa y una palabra tuya bastará para sanarme. Y cuando el soldado regresó con su casa, le había curado un hijo que había tenido con una de las esclavas. Y este soldado después se convierte en el cristianismo. Eso está escrito en la historia de la Biblia, porque la Biblia es una historia, es un libro de historia, ¿no? La Biblia no es un libro de ficción o de fantasía, de los Avengers, es un libro de historia. Por eso que el credo, cuando tú lees el credo o lo rezas, te habla en tiempos de Poncio Pilato. Es la única momento en la referencia en la Biblia que te da un momento histórico, porque Poncio Pilato existió como un emperador en el momento romano, del Imperio Romano. Entonces, si tú te quieres reinventar en cualquiera de las formas, yo reprendo todas las creencias, pero uno tiene que reinventarse de la mano de Dios. Uno no es nada sin Dios. Y no es que un fanatismo ni que yo estoy que me dio el cáncer, entonces yo me convertí. No, no, yo soy devoto. Bueno, mi tía Antonieta, casada con Humberto Celli, de Valencia, por cierto, una familia que le agradezco parte de mi crianza y el amor de mi vida, porque tuve una infancia muy, muy feliz y tuve una familia muy unida. Mi tío Humberto, que fue el fundador, creo que fue el primer presidente del Consejo Municipal de Valencia, que se formó en los años 50. Él fundó la zona industrial de Valencia. Y mi tía Antonieta, hermana de mi papá, eran iguales, eran gemelos. Uno era varón y otro era hembra, pero eran tan parecidos que mi papá le llevaba un año nada más. Eran como unos hermanos muy unidos y mi tía Antonieta rezaba mucho y yo aprendí de ella, aunque yo no me sentaba a rezar con ella, pero la veía mientras yo estaba haciendo maldad en la finca o en la casa de ellos en la calle Comercio, y yo estaba. Siempre mi tía Antonieta veía las velas que le prendía, y eso te llena. Y al final es como una alcancía, Enrique Fernando, que tú vas poniéndote en la vida en el momento que necesitas utilizarla, sacas, rompes la alcancía y te baja esa fe. Y eso es lo bonito de esto. Yo te voy a decir, yo soy otro ser humano, muy seguro de mí mismo, feliz. No tengo ningún reproche a la vida. Dios no castiga a nadie, nadie. Y eso es importante porque a veces la gente, yo me he conseguido gente que me dice, ¿por qué Dios me echó esta vaina? No, no, Dios no hace eso. Dios por el contrario, Dios es bondad infinita y amor. O sea, si Dios es bondad infinita y amor, tú no puedes pensar que Dios te castiga. A mí no me castigó con Así mi es. cáncer. O sea, mi cáncer es la consecuencia de muchas cosas. En mi familia nadie había tenido cáncer. Yo estoy seguro que mi cáncer me lo generó la vacuna. Eso estará en un proceso de investigación, un futuro y todo eso, pero no me quejo, no me quejo, porque Ujú. igual que hay gente que pierde una pierna, hay gente que sufre un accidente, hay gente que le pasa algo, hay gente que pierde un trabajo. O sea, la gente no puede culpar al Dios Todopoderoso de sus problemas. Por el contrario, el que te saca, el que te mete la mano, el que te saca de cuando te estás ahogando en ese hecho bíblico que Pedro sale de la barca y Dios le dice camina en el agua y da 3 pasos y en un momento duda y Dios lo agarra en el fondo y lo saca y lo lleva a la barca, es porque él había perdido la fe. Si tú pierdes la fe en tu creencia, tú nunca te vas a poder reinventar. Mira, y quienes te conocemos, Esteban, sabemos
de tu enorme fuerza guerrera, no solamente a través de lo que has superado, sino también que no eres una persona que abandona una lucha. Y hemos visto que te mantienes analizando y viendo la manera cómo podemos enderezar tantos entuertos que en este momento tiene Latinoamérica. Eh, Quisiera pues que nos dijeras tu experiencia, porque fue bien importante para Latinoamérica, cuando asesoraste al presidente Álvaro Uribe Vélez en lo que luego fue el quebrar el aumento en la producción de los narcos, de la cocaína, pues en este país, y la enorme obra que hizo el presidente Uribe y que luego hoy ya se encuentra por el suelo por quienes le han sucedido. Fíjate, ese caso es interesante porque yo llego otra vez, a mí me llaman a Venezuela unos asesores que tenía el presidente Uribe, que estaban en su primera campaña. Yo trabajé para estos asesores y estos asesores me hicieron un planteamiento de algo muy audaz, que era la seguridad democrática, cosa que sonaba en aquel momento como un tema que no era compatible, seguridad democrática. Si ahorita lo oímos es normal, pero en aquel momento no. Y se hizo un gran esfuerzo y yo tenía una confianza en ese equipo. Ese equipo realmente fue un equipo que el presidente logró formar en Colombia y esta gente tenía una visión y buscaban asesores inclusive en otros países y yo fui uno de esos asesores. Y las propuestas que se hicieron eran en aquel momento propuestas muy audaces. En Colombia, salir con un pasaporte colombiano era una vergüenza. Yo tenía un primo que es Fernando Gervasi, que lamentablemente murió, que fue 2 veces embajador en Colombia, estuvo en las negociaciones de paz en Colombia, fue más 2 veces embajador allá, fue antes con la democracia y después con Chávez, le renuncia a Chávez precisamente porque estaba en total desacuerdo. Fernando fue vicecanciller venezolano, en un momento creo que fue canciller encargado, y se pelea con Chávez, pero mi relación con Colombia ha sido de larga data. Fernando fue también embajador 2 veces en Brasil, en Roma, en el Vaticano. Fernando tuvo una trayectoria muy larga, igual que su padre, Y Vicente, mi tío, hermano, fue un escritor. es poeta. Mi papá era periodista economista y graduado en Chicago. Y entonces, y fundador, por cierto, del ABP, de la Asociación Venezuela de Periodismo, y del Instituto Nacional de Periodismo que lleva su nombre. Pero para no desviarme, esas propuestas audaces son las que logran transformar el país. Y muy parecido, aunque mucha gente lo critica, el caso de Bukele, el caso del presidente Trump. El presidente Uribe cambió la historia de Colombia. Cuando yo no sé si tú tenías en ese momento el conocimiento que los colombianos viajaban y les daba vergüenza sacar el pasaporte. Colombia era un narcoestado controlado por estos grandes carteles. Entonces el presidente Uribe transformó. Uno no hace nada, uno es parte, un grano de arena en un océano cuando hay un liderazgo sólido. Que eso es lo que me pasa ahora en este momento en Venezuela. María Corina logró un triunfo que no tiene duda nadie en Venezuela, un proceso electoral, pero del 28 de julio para acá no ha sucedido nada, no han sabido cobrar, porque ese proyecto se desgastó, porque tú cuando quieres transformar un país, tú no solo te puedes hablar, y tú me conoces que yo tengo que hablar con la verdad. Ellos se quedaron pegados en que este señor se tenía que juramentar. Eso no va a transformar el país, porque la gente no cree que tú le entregas al presidente electo, Edmundo González, en este momento, Miraflores, y ese señor dura 24 horas. ¿Por qué? Porque en Venezuela se necesita un periodo de estabilidad y seguridad democrática, que fue lo que planteó el presidente Uribe, a una escala superior. Porque Venezuela tú no puedes gobernar con ese Tribunal Supremo, no puedes gobernar con esa Asamblea, no puedes gobernar con esa Fiscalía, con esa Contraloría y con ese CNE. Pero entonces vamos otra vez, tampoco puedes gobernar con ese alto mando militar, no puedes gobernar con 335 alcaldes que tienen 25 años en un sistema de corrupción
y de manejo perverso de los bienes públicos. Y son 335, pero después no puede gobernar con 23 gobernadores que han sido cómplices de eso. No puedes gobernar con los directores de los institutos autónomos que manejan el área de minería, el área de las empresas básicas. Tú tienes que darle un reset. Oye, lo que te voy a decir, un reset de mindset a la mente de los venezolanos. Eso es lo que le ha faltado al discurso de María Corina. María Corina ha sido excelente candidata, pero en mi vida profesional yo he tenido excelentes candidatos, ganan, y cuando llegan al poder es un desastre. En cambio, he tenido pésimos candidatos y han sido excelentes administradores. Y lo digo públicamente porque ya la comunicación con ese equipo se rompió y no hay manera de que uno pueda penetrarlo. Y eso es doloroso porque yo además en lo personal la quiero, la admiro. Yo creo que el mejor bien que uno le puede hacer a un amigo es hablarle la verdad. Y si ese amigo no te lo permite en privado, bueno, tendrá que hacerse público. Y eso es lo que yo trato de hacer. Y yo no lo hago por un capricho ni una imposición, sino que Venezuela, a raíz del 2020, de una asamblea constituyente que se hizo, que pasó por debajo de la mesa. Permíteme que te ataje un momentico, porque sí quisiera entrar en ese tema de la ley que poca gente conoce, pero, Ujú. porque es bien importante el tema. Pero hay un lema que tú y el equipo que acompañó a Uribe recomendaron, que me pareció bien interesante, que Mano fue dura, corazón grande. mano dura, corazón Corazón grande. grande. Y ese lema lo cumplió a cabalidad el presidente Uribe para transformar a Colombia. ¿Tú sientes que eso mismo está pasando en El Salvador? Mano dura, Por corazón. supuesto. Pero es que está pasando otra vez de la mano del presidente Uribe. El presidente Uribe otra vez está reconstruyendo y tratando de hacer un esfuerzo para reconstruir Colombia. Si tú te das cuenta, él es el que va de la mano por toda Colombia peleando contra este flagelo que se llama Petro. Colombia está en peor situación ahora que en Venezuela, porque en Venezuela, aunque sea el poder tan monopolizado en Miraflores, en la cabeza de Nicolás Maduro, algunos generales y Diosdado Cabello, pero en Colombia no hay una cabeza, son 1000 cabezas. Tenemos un guerrillero asesino, narcotraficante gobernando, que el pueblo escoge por esa fascinación que escogen todos los pueblos, y ahí hay que también culpar el pésimo gobierno que hizo Iván Duque. Iván Duque hizo un pésimo gobierno que le dio cabida a este señor y por supuesto Iván Duque queda como una estrella del Dream Team de cualquier país, porque comparado con Petro, Petro es lo peor que ha podido pasar en Colombia. Entonces, el tema es, tú me hiciste una pregunta concreta, el caso de El Salvador. El Salvador, este señor, que mucha gente dijo, este señor no es un demócrata porque viola la Constitución, pero a veces las constituciones se quedan fuera del cuadrante de la historia, se quedan pequeñas para la situación de Venezuela. Por eso que el caso de Bukele es un caso muy interesante y gracias por traerlo a la conversación, porque Bukele ha logrado una transformación de su país que no se hubiera logrado con la Constitución, que muchos de los expresidentes y muchos analistas lo critican, pero eso es lo que va a tener que suceder en Venezuela. Mira, Enrique Fernando, en el 58 hubo una junta cívico-militar en Venezuela, que la encabezó Wolfgang Lazada. Voy a resumirlo porque no voy a dar una clase de historia. Ahí se hizo una transición a una junta de gobierno. Esa junta de gobierno hizo un decreto que creo que tenía nada más 8 puntos, que decía que todo lo que el poder que se le entregaba al presidente, que en ese momento había elección y era el presidente de Tancur, tenía poder absoluto y que todo lo que la constitución del 52 colidaba con este decreto quedaba eliminado. Y Betancur gobernó del 58 hasta el 61 que se hizo la constitución con ese decreto y con esa constitución. ¿Por qué? Porque Betancur y los políticos y los militares de ese momento entendieron que el país había que estabilizarlo. Entonces, Betancur tenía poderes supraconstitucionales.
Aquí está la Constitución, él tenía poderes por encima de la Constitución. Si María Corina va a gobernar, porque yo creo que es la única líder en Venezuela que tiene liderazgo para gobernar, no el Mundo González, María Corina Machado París. Ella necesita ofrecernos a nosotros una situación parecida, salvando la distancia, y que los historiadores me perdonen, pero tenemos que ir a un periodo de estabilidad y seguridad democrática. Mano dura, corazón grande. Mano dura porque María Corina va a tener que enfrentar, y los venezolanos tenemos que enfrentar a esa cantidad de 23 gobernadores corruptos, alto mando militar corrupto, los alcaldes corruptos. Venezuela se entregó a Cuba, a Irán, a Rusia, a todos estos países perversos, a China, y Venezuela es ingobernable. Entonces, ¿cómo tú retomas el control de tu país? Con mano dura y corazón grande. La mano dura es lo que vamos a hablar, el corazón grande es abrir tu corazón a los que tienen la necesidad, que es la inmensa mayoría del pueblo venezolano que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene. Entonces tienes que buscarte aliados. ¿Quién Ahora, es tu aliado? mano dura, corazón grande. En Ujú. un país, porque hay un país dentro de los 2 países que no está decretado, pero existe, que es el país donde están los movimientos terroristas, la FARC, ELN, el movimiento terrorista Los carteles. venezolano, los carteles del Sol, etcétera. Eh, ¿Cómo se unen esos 2 países, ese país dentro de esos 2 países, Colombia y Venezuela, y cómo enfrentarlos? Fíjate, es muy sencillo, porque cuando tú tomas el control y te buscas un aliado fuerte, porque fíjate, la gente dice, tú te vas a aliar con el imperio norteamericano. Sí, pero ellos están aliados con el imperio ruso, el imperio chino, el imperio iraní, el imperio de los carteles de la droga y el imperio del terrorismo, que representa la FARC y el ELN y otro grupo de disidentes, porque Venezuela es un monstruo de 10.000 cabezas, no de 1.000 cabezas, 10.000 cabezas. Te voy a explicar. Algo que descubrió los cubanos con Maduro y Diosdado Cabello era que para que no fuesen derrocados militarmente, ellos tenían que fraccionar la cadena de mando. Entonces, en el 2020, tengo que hablar de este tema, voy a adelantarme el tema, crearon una ley que es una aberración que se llama Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas. Bueno, Esa ley, déjame hacerte la pregunta para entonces entrar en meternos de cabeza en esa piscina, pues. En el año 2007 hubo una consulta al pueblo venezolano el sobre 2 de un, diciembre, exacto, el 2 de diciembre, en el cual el régimen pierde y gana el no, en donde se hablaba de las comunas, se hablaban de una serie de cosas, de la reelección indefinida, etcétera, que el pueblo venezolano votó y dijo que no. Allí hubo un tema que influyó muchísimo, en donde tú estuviste metido. ¿Por sí, qué? te cuento. Porque tú estuviste asesorando a Radio Caracas Televisión y por eso me gustaría que enlazara eso para comenzar a hablar del tema. Sí, a nosotros nos llamó Marcel Granier a través de a un equipo que estaba Aquiles Esté, estaba el general, no me acuerdo el nombre del general ahorita, y otra persona, y nos llamaron para que hiciéramos una campaña sobre el tema del cierre de Radio Caracas. A él le habían ofrecido otras compañías que iban a hacer una campaña para mantenerlo abierto. Nosotros le dijimos a la junta directiva del canal que lo iban a mantener, que lo iban a cerrar el 27 de mayo, que era inevitable, que lo que Chávez decía lo ejecutaba. Eso era una cosa que no sé si era una virtud o no, pero Chávez siempre lo decía, apuntando un fusil el año anterior, el Día de los Inocentes, apuntó una cámara diciendo que era Radio Caracas y que ese año le iba a quitar la concesión. Por supuesto, Radio Caracas era la primera empresa de la televisión venezolana y latinoamericana. Dependían más de 5.000 familias. Y nosotros hicimos una campaña que tuvo un costo político para Hugo Chávez y se diseñó bajo esa estrategia. El costo lo pagó con el cierre de Radio Caracas y lo pagó el 2 de diciembre, cuando trató de buscar la reforma constitucional y el ministro de la Defensa, que era Baduel en ese momento, la diferencia, aunque Chávez dijo que era una
un triunfo de la oposición pírrico, nosotros ganamos por casi 7 puntos por encima. Y Baduel, que se había dado cuenta, el alto mando militar lo paró y le dijo, usted tiene que aceptar que pidió la reforma constitucional. Esa reforma estaba pidiendo precisamente Chávez, la había diseñado Carlos Escarrá, que por cierto son de Valencia. Yo fui muy amigo de Carlos Escarrá, aunque la gente no lo crea, fuimos muy amigos, amigos. Yo fui amigo porque hermanos éramos apasionados del derecho. Y Carlos, en lo personal, y yo nos llevábamos muy bien. Y Carlos siempre discutíamos, él tenía el tema de las comunas y el tema del tema de desintegrar los gobernadores, los alcaldes y bajar el poder a estas famosas comunas. Y ese era el sueño de Hugo Chávez. Pero Maduro ha perfeccionado esa maldad y esa degeneración de la democracia y ellos crearon una constituyente que trabajó del 2018, final del 2017, hasta enero del 2019, enero, no, perdón, enero del 2020. Ellos crean la última ley que ellos aprueban, es la ley constitucional de las Fuerzas Armadas, que es donde aprueban el quinto componente de la Fuerza Armada, que es la milicia bolivariana. Acuérdate que habían 4 componentes, ahora está la milicia, y crean las comunas, pero además dividen geopolíticamente el Estado en los redis, que son 8, y los SODI. Cada estado tiene un SODI, pero cada redi tiene 2 o 3 estados. Y eso es para fraccionar en cantones o pedazos o áreas a cada estos generales que no podían ascender porque estaban frenados por padrino, le dan un poder absoluto. Maduro lo pasan a tener el mando directo y el apresto militar ya en manos de Maduro y no del ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa pasa a ser una figura decorativa, como una especie de secretario de esto. Entonces, el país, desde ese momento que se aprobó esa ley, Enrique Fernando, pasa a ser de un Estado civil a un Estado militar delincuencial. Y te voy a explicar, entre Y muchas de esa ley está vigente, gente está en una gaceta que fue aprobada el 30 de enero del 2020. pero Y nadie, muy poca gente lo sabe, ¿no? bueno, es increíble, ahí viene uno de mis quejas. ¿Cómo es posible que nadie haya ido a la sala constitucional y haya dicho, mire, esto es una aberración constitucional, es ilegal y es una aberración constitucional? En Venezuela nunca tradicionalmente había leyes constitucionales, había la constitución, las leyes orgánicas, las leyes normales, los reglamentos y todo lo que viene debajo de esa pirámide. Entonces, esta ley constitucional, que creo que el único país o 2 países han tenido experiencia en toda su historia, han sido México y creo que Colombia una vez, pero nunca Si te entiendo bien, y discúlpame que de vez en cuando quiero, no, porque no, claro, deseo que todos entendamos bien. Estás diciendo que esa ley señala que hay 24 comandos en cada estado, militares, que que se esos son, llaman los UDIs. okey, que es por las zonas, 24 zonas, ¿okey? Ajá, Y esas 24 zonas tienen dependen a de los su vez redes, los tienen unos 8 redes, regionales. exacto, Los 8 regionales, es decir, que cada general comanda 3 zonas, ¿verdad? exactamente, Es exacto. decir, que los gobernadores y alcaldes quedan de un lado. No, los gobernadores, alcaldes ahora están por debajo de los SODI, de los redes y los SODI y de las zonas de seguridad. Porque los que tienen fíjate, las policías, para ponerte, los que eran policías civiles o policía de investigación como PTJ, ya no dependen de una administración civil o de una policía, sino de la administración de los de redes y los SODI. Y ellos, las zonas económicas especiales, tienen capacidad de administrar el petróleo, las empresas básicas, la agronomía, el desarrollo de autopistas, aeropuertos, puertos. O sea, el situado constitucional que antiguamente, según todas las constituciones, se le entregaba directamente a los alcaldes y gobernadores, ahora pasa a manos de estos generales. Entonces, por eso que yo siempre digo, si va a haber elecciones de alcalde y gobernadores, no sé para qué van a ir, porque
ellos lo que son un monigote, una figura ahí decorativa de estos generalatos, o estos coroneles o estos tenientes, porque ¿qué pasó con esta ley? Como había retenido más de 1000 y pico de generales que no ascendían, ellos dijeron, bueno, vamos a repartir el poder, vamos a darle a cada uno su área para que tenga su movimiento de corrupción y hagan sus propios negocios y estén felices. Entonces, cuando tú vas a crear o vas a aprobar los ascensos militares, los repartes en cada una de estas áreas. Fíjate, ¿Y por qué razón la oposición, que supuestamente deberían estar enterados de ello, ha señalado un grupo, ha empezado a decir que están de acuerdo con elecciones regionales, cuando los gobernadores y alcaldes han pasado a ser jarrones chinos? Entonces, ¿qué pasa allí? bueno, porque la oposición come las migajas que le tiran este Estado militar. Y entonces ellos no les importa el poder, a ellos lo que les interesa es el negocio. Cada gobernador o cada alcalde tiene una relación directa con un general en Venezuela, eso es público. En Venezuela no hay una oposición. Eso es otra cosa interesante. Hugo Chávez construyó una oposición a su medida, a la medida de lo que necesitaba. Él agarraba a los opositores que necesitaba, como hizo con Manuel Rosales en el 2006, como hizo con Capriles en el 2012-2013, como ha hecho con todos. O sea, ellos los van utilizando para procesos electorales o para mesas de diálogo o para acuerdos políticos, los meten presos, entonces le ofrecen que pueden ser candidatos, los sacan y si no cumplen lo vuelven a meter presos. Y esa es la perversión de Venezuela. El caso de María Corina ha sido totalmente diferente, porque ella ha tenido coherencia y constancia en su parecer, lo que ha tenido errores gravísimos en su diseño estratégico. Y eso es algo que ella se puede corregir. Todavía yo tengo una esperanza con ella. ¿Cómo lo corregirías tú en Bueno, cuanto? a mí no me gusta develar mis estrategias públicamente, pero yo creo que ella tiene la fortaleza y ella tiene que oír otras voces. No a mí no me importa, pero ella debe oír otras voces, no buscarse, ellos se quedaron en una campaña electoral permanente. Perdona que esta crítica sea muy dura, pero es la realidad. O sea, ella se quedó, ella y su equipo y todo lo que está alrededor de eso se quedaron en una campaña permanente como que si el 28 no hubiera terminado. Ya sabemos que ese señor no se va a juramentar. Ya, yo lo sé y puedo apostar lo que sea, no va a juramentarse. Mientras que Maduro, Diosdado y todo el comando y la FARC, el ELN, los alcaldes corruptos, los gobernadores corruptos, lo que llaman los escorpiones, ¿no? Los alacranes, y toda esta gente sigue en Venezuela. Venezuela necesita un resetear. Cuando a ti se te daña la computadora, tú la reseteas. Una experiencia muy parecida a la de Colombia, bueno, al presidente Uribe todavía lo persiguen, A porque tu manera de ver, ¿debería juramentarse Edmundo González Urrutia? no, yo creo que el mundo González Urrutia es un problema para los venezolanos. Y lo digo ¿por qué? Porque la línea de él es una línea que se basa en una transición constitucional pacífica debido a un proceso electoral. Estamos frente, si yo estoy defendiendo una tesis que dice que Venezuela es un estado militar criminal, yo no puedo pensar que el Mundo González se va a juramentar, entonces se convierte en un problema, porque si el señor El Mundo quiere llegar a ser presidente de Venezuela, lo primero tiene que, en una gira internacional, explicar que Venezuela no es un estado civil, que hay separación de poderes, que hay alternabilidad. Tú lo sabes, que hay check and balance. Tú fuiste gobernador, tu papá fue gobernador. Entonces, ahí había Contraloría, había Fiscalía, aunque tenía algunos defectos, pero en la democracia había un conjunto de separación, había un equilibrio, había cierto check and balance. Ahorita no existe nada de eso. O sea, las elecciones no te garantizan la democracia. Eso es lo que la gente no ha terminado de entender y ese es el tema que nos quedamos pegados con el caso de las elecciones del 28. Tú necesitas alternabilidad en el cargo, no lo has permitido porque no se ha podido argumentar. Tú necesitas separación de poderes y tú lo sabes que Enrique Fernando que en Venezuela no hay separación de poderes. Tú necesitas un check and balance. No sé cómo se traduce eso en español. eh, 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 una especie de contraloría de poderes
Eso es lo que la mejor traducción. Tú sabes que eso no existe en Venezuela. Entonces, ¿cómo tú le vas a ofrecer a la gente que te vas a juramentar? Entonces, le harías un gran daño a tu propia causa, porque tú sigues alimentando una fantasía que no se va. Cambio, si nuestra líder máxima, María Corina, llega al poder y esta señora nos dice, mire, aquí hay que un periodo definitivo de transición y es un periodo de estabilidad. Tenemos que ir a un proceso supraconstitucional, donde viene un proceso constituyente y un proceso de elecciones generales. Eso nos va a tomar un periodo entre 2 y medio, 3 años. ¿Por qué? Porque en ese periodo de medio de 3 años tenemos que resolver qué punto. Te voy a dar un punto. El tema eléctrico. Sin electricidad no hay industria petrolera, no hay progreso, no hay hospitales, no hay escuela, no hay comunicación. Entonces, tenemos que reconstruir. Entonces, ¿cómo reconstruimos si no tenemos los recursos? Sí los tenemos. Tenemos más de 27 billones de dólares retenidos en el exterior, solo en Estados Unidos. Si llega un gobierno de estabilidad, podemos pedirle al Estado norteamericano que nos libere 3.700 billones de dólares que tiene en este momento retenido el narcorrégimen venezolano. Entonces, nosotros, fíjate lo interesante, Venezuela no necesita accesar a recursos de los ciudadanos americanos como nosotros que pagamos impuestos. Nosotros tenemos como venezolanos nuestros propios recursos. Entonces, si no tenemos la capacidad, porque no hay las compañías, porque no van a aparecer otros bolichicos corruptos que se robaron turbinas, cables, desfalcaron el país. Entonces buscamos compañías serias en países como Estados Unidos y le decimos, señor, ¿cuánto nos cuesta reconstruir lo que es la generación, distribución y minoreo de la electricidad en Venezuela? Y te damos 2 años para que nos cree una estabilidad y 3 años para que se estabilice el país. Después vamos con el tema de la educación, después vamos con el tema de salud, después vamos con el tema de la alimentación. Hay tantas medidas reales que se pueden hacer. Mira lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Bukele transformó a los delincuentes más peligrosos de América en una máquina de producción de zapatos, uniformes, electrónicos, pupitres para los colegios, material son constructores. O sea, tú puedes transformar una generación o un país que estaba acabado. Bukele no tiene ni 5 años en el poder. Entonces, no podemos decir y no podemos seguir con los mismos errores que se han cometido siempre en el pasado y con los mismos asesores que huelen a naftalina, que no tienen la visión audaz, porque aquí hay que ser audaz. Ella es una mujer de coraje, ella es una mujer con un par de ovarios del tamaño del planeta Tierra. Ella es una mujer que ha demostrado que no le tiene miedo, lo que le falta un poquito de dirección, Ahora, porque no, con un golpe de timón, ¿tú piensas que con el por liderazgo supuesto. de María Corina logramos cambiar esto? Por supuesto, no tengo la menor duda, yo tengo una fe enorme en ella, pero ella tiene que cambiar radicalmente 180 grados, es su diseño estratégico. No, muchísimas gracias. De verdad que has sido bien claro en tu planteamiento, sobre todo muy sincero y lo dices con el corazón, que estoy seguro que lo va a agradecer el liderazgo del país y sobre todo que viene de una persona que no tiene pelos en la lengua y no tiene nada que ocultar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique Fernando. Bueno, todas las bendiciones y acuérdense que siempre que estén en un momento complicado y cuando no estén en complicado, siempre tengan agradeciéndole a Dios, porque Dios lo único que pide es agradecimiento y todos los días les recomiendo oren, porque la oración es la mejor manera de comunicación con Dios. Amén. Bendiciones. Gracias, Enrique Fernando. Gracias para ti. Un abrazo.